Bienvenidos y bienvenidas a su momento de estudio bíblico existencial, donde compartimos este don de la palabra de Dios en comunidad y donde buscamos encontrar su sentido más profundo para las comunidades de hoy. Y vamos a iniciar orando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, que enviaste tu Espíritu Santo para iluminar a los hagiógrafos, a los escritores, que ese mismo Espíritu nos ilumine para poder comprender dentro del contexto de estos escritos tu mensaje de ayer, de hoy y siempre, para vivir cada vez más como Cristo quiere que vivamos, como tú mismo nos invitas a vivir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el capítulo 4 de esta primera epístola a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embusteros que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracia los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, pues que queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación: si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Bien, este capítulo 4, como hemos visto, lleva la forma de todos los capítulos anteriores. Es una carta dedicada a uno de los discípulos, a Timoteo, discípulos de Pablo, y que está en una comunidad particular donde está enseñando, está conduciendo, está guiando, por lo cual Pablo le está tocando momentos, situaciones, problemas puntuales que están viviendo
en la comunidad. Por ejemplo, la oración litúrgica, el episcopado, el diaconado que vimos la semana pasada, el misterio de la piedad, que menciona mucho en la carta. Recordemos que la piedad es ese amor profundo que se baja al otro, que podíamos también compararlo como vida en Cristo. La piedad como la forma en que vivió Jesús, tal amor que se bajaba a los más necesitados, a la persona humana, preocupado por su hambre, preocupado por su enfermedad, preocupado por sus relaciones. Entonces ahora vamos a ver un tema que va a tratar, y es lo que al final mencionaba en el capítulo 3, aquellos que vinieron que se querían superapóstoles, aquellos que venían a enseñar, dice, una doctrina, una enseñanza que no concuerda con la de Jesús. Recordemos que siempre toda la escritura se compara con Jesús. Es Jesús el gran intérprete, el exegeta por excelencia. A ustedes se les dijo, pero yo les digo. Entonces, en esta ocasión va a hablarnos de los falsos doctores. En el mundo de la palabra, el doctor por antonomasia era el episcopo, el obispo. De entre todos los presbíteros elegían uno que tuviera ese carisma de enseñanza, que conociera, es decir, un docto, un conocedor. De ahí viene doctor. Pero el autor dice que hay unos doctores que son falsos. Entonces vamos a ver a qué se está refiriendo. ¿Cómo podemos esto verlo en la comunidad de hoy? Dice, el Espíritu, versículo 1, dice claramente que en los últimos tiempos, es decir, Pablo y compañía estaban convencidos que cuando el Mesías llegó, comenzaron los últimos tiempos. Pero que precisamente en los últimos tiempos, algunos renegarían de la fe, entregándose a espíritus engañadores. Cuando habla de espíritus engañadores, está hablando de ideas de engaño, de ideas erróneas. Y dice a doctrinas diabólicas. Recordemos que diabolos significa divisor, lo que divide, el que divide. Doctrinas diabólicas son doctrinas que dividen. Entonces esto hay que confrontarlo con las ideas que hay en Cristo de la unidad. Cristo está llamando y está llevando a los seguidores a entender que somos uno, como yo en el Padre, yo en ustedes y ustedes en mí. Por lo tanto, las doctrinas que nos enseñan a ver separación, a vernos separados de los demás, por lo tanto, a juzgar, a condenar, a dividir, entonces son doctrinas diabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede pasar que en muchas comunidades o en las comunidades hay gente que está viviendo diabólicamente y no se da cuenta. Porque vivir diabólicamente es vivir dividiendo, es estar enseñando aquellas doctrinas que dividen, que no unen, que no nos llevan al sentido de que todos somos uno. Entonces, comenzando por allí, doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embusteros que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Es decir, gente que la conciencia la han pervertido. Su marca a fuego no está hablando del fuego como del espíritu, sino la marca como cuando se marca un animal a fuego. Entonces, marcada hacia fuego la conciencia. Es decir, tienen una conciencia
dividida, una conciencia de división, una conciencia donde no se comprende o no se acepta que todos somos uno, que somos un cuerpo, el de Cristo. Cuando una persona no tiene conciencia de que somos el cuerpo de Cristo, su conciencia está errada a fuego, con el hierro diabólico, el hierro de la división. Es lo que va a decir. ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué es tan fuerte con esto? Versículo 3. ¿Cuál es el motivo que él dice que tienen errada la conciencia? Dice, estos prohíben el matrimonio. Es decir, había un grupito de maestros o llamados maestros venidos del judaísmo y de otros lugares que empezaron a entender o a creer que el matrimonio era malo por motivo de la sexualidad y todo lo demás, la mujer, etcétera. Entonces empezaron a enseñar que el matrimonio era malo. Por lo tanto, prohibían el matrimonio, primero. Segundo, el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracia. Querían que los seguidores de Yoshua tampoco comieran cerdo y otros animales que en el judaísmo se veían como impuros, los crustáceos y unas cosas por allá, ¿no? Entonces, básicamente estas dos cosas Pablo menciona, o el autor, prohibían el matrimonio y segundo, llamaban impuros algunos alimentos. A lo que el autor dice, el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias, es decir, agradecidos, pues quedan santificados por la palabra de Dios y por la oración. No hay alimentos impuros, sino que era una idea de estos falsos doctores. Al igual que no es impuro el matrimonio, no es impuro casarse. Y dice el texto además de esto, versículo 4, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, si se come en oración, dando gracias a Dios. Esto está unido al Antiguo Testamento, donde decía, si algo fuera malo, Dios no lo hubiera creado. Todo es bueno, pero si algo fuera malo, Dios no lo hubiera creado. Esto tiene que ser iluminador para las comunidades de hoy. ¿Por qué? Porque a veces somos muchos de tildar, esto es bueno, aquello no, esto es malo. Dios todo lo creó bueno. Porque si algo hubiera sido malo, no lo habría creado. Y miren que esto abarca el tema del mal. Dios no creó el mal, ni un ser malo que crea el mal, porque si hubiera sido malo no lo hubiera creado, porque Él lo sabe todo. Entonces dice aquí, versículo 5, pues queda santificado todo por la palabra de Dios y por la oración. Recordemos que cuando se comía se recordaba siempre algo de la palabra de Dios y se oraba. Te quedaba santificado todo por la palabra de Dios y por la oración. En el versículo 6 dice, si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Es decir, si tú estás enseñando a la comunidad nada de divisiones, nada de doctrinas divisorias, nada de prohibiciones sobre matrimonio o prohibiciones de alimentos, sino que todo alimento ha sido querido por Dios y dado al ser humano, y que por la oración y la palabra quedan santificados, entonces dice, eres un buen
ministro de Cristo Jesús. Entonces, como Pablo le está diciendo a Timoteo la forma en que debe educar, sin prohibiciones y sin estar hablando de que hay alimentos malos, prohibidos, impuros, sino que todo se come dando gracias a Dios en la oración y con la palabra siempre presente. Es más, dice el texto que rechaza en cambio las fábulas profanas y los cuentos de viejas. ¿Por qué dice esto Pablo o el autor? Porque recuerden que en aquel momento todo era oral. La transmisión de las enseñanzas eran orales. Ahora él está escribiendo unas cartas. Luego, esta carta, que más o menos hacia el 100, ya tiene unos precedentes. El evangelio, al menos los primeros 3 evangelios ya se han escrito. De Juan estará escribiéndose o posteriormente. Entonces, comparado ya con lo que está escrito, dice, ahora hay que tener cuidado con lo que oyen, no sea que no sea fiel a la tradición de Jesús. Y entonces eso sea cuentos de viejas. ¿Por qué será cuentos de viejas? Porque no solo está refiriéndose a la mujer, sino también a los doctores, que son como viejas que enseñan cosas erróneas. Es decir, en todos los tiempos se ha dado que hay mujeres y hombres que también lo hacen, de enseñar cosas por cuento, por chisme. Por eso hace alusión a los cuentos de vieja. Entonces dice, al contrario, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Es una palabra frecuente en estas cartas pastorales y puede entenderse desde la actitud de Pablo, no desde la misma forma como el diccionario habla de la piedad, sino desde la actitud como la entiende Pablo. Es la actitud religiosa del creyente en Jesucristo. Es una actitud del creyente que es capaz de, por amor, bajarse al otro, entender al otro, siendo fiel a Jesús. Entonces, ejercítate en la piedad. Y miren lo que va a decir: los ejercicios corporales, que ya estaba metiéndose mucho. En el judaísmo había algo, pero los ayunos, sí, todo lo demás, no, la ceniza, el sayal, pero ya se van metiendo ideas de ejercicios corporales, de mucho ayuno, de mucho esfuerzo. Luego entrarán los temas de los látigos, de darse golpes, etcétera, ¿no? De aguantar mucha hambre, ¿no? Dice, los ejercicios corporales sirven para poco. Fíjense, los ejercicios corporales sirven para poco. Esto es interesante. En cambio, la piedad es provechosa para todo. Entendiendo la piedad, pensar, sentir, hablar y actuar como Jesucristo. Mientras que los ejercicios, pues, no aprovechan mucho. El pensar, el sentir, el hablar y el actuar como Jesús aprovecha en todo. Tener el corazón de Jesús. Es más, pues tiene la promesa de vida, de la presente y de la futura. Vivir como Jesús tiene la promesa de la vida. Y aquí lo que vemos algo que es muy válido para hoy. Jesús vino a salvarnos, claro, pero a salvarnos en 2 dimensiones. No vino solo a salvarnos para después de la muerte, vino a salvarnos ahora. Entonces, para la salvación de la hora, Él vino a enseñarnos a vivir, para que en el ahora tengamos salvación. Y la salvación en el lenguaje de Jesús, en el arameo, hay que entender
más significa vida. O sea, tener salud y salvación están muy cerca. Entonces, en realidad, salud y salvación pueden reducirse en el lenguaje de Jesús como vida. Jesús vino para que tuviéramos vida, para que aprendiéramos a vivir como Él, porque vivir como Él es la vida verdadera. En otras palabras, vivir en amor al Padre y en obediencia al Padre. Vivir desde ese amor y obediencia al Padre, amando a los hermanos, pensando en la persona, en el hambre de la persona, en la enfermedad de la persona, en las relaciones de las personas. Vivir como Él. Y ese vivir como Él nos llevará a morir como Él. Y entonces Él nos salva. Esto es sumamente importante. Tienen la promesa de la vida, dice. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Todos deberíamos aceptar esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo. Si estamos luchando, si nos esforzamos en la comunidad, si buscamos que se logre el ideal de Jesús, del reinado de Dios, de una vida según su corazón, es porque tenemos la confianza en Dios vivo. Esto es también determinante. ¿En quién tenemos la confianza en las comunidades de hoy? ¿En una cosa, en eventos o en el Dios vivo? La confianza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, no de unos, no de un grupito, el Salvador de todos los hombres. Y esto es fundamental, principalmente de los creyentes, no únicamente de los creyentes, sino de todos los hombres, principalmente de los creyentes, porque el creyente vive la salvación más rápido, ya comienza a vivirla aquí, a disfrutarla aquí. El creyente descubre que Dios le ama y ya empieza a vivir consciente de estar lleno del amor de Dios. El que muere y al morir se da cuenta de que Dios le ama, ok, que Cristo lo salvó, perfecto, pero se perdió el vivir aquí, la conciencia de ese amor que Dios nos tiene. Y dice, de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Miren, predica y enseña estas cosas. Predica y enseña que Dios es el Salvador de todos los hombres, más todo lo que ha dicho anterior, principalmente de los creyentes, que Dios está ya dando vida a los que creen en Él, porque los que creen en Él ven el mundo ya de otra manera, porque tienen sus ojos puestos en el cielo, en Dios, no en las cosas de la tierra. El que cree en Él encuentra el desapego a todo. El que cree en Él tiene su esperanza en Él, y es el vivir con una libertad interior, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. En un segundo momento dice el autor en el número 12, versículo 12, que nadie te desprecie por ser joven. Es decir, Timoteo era joven y por ese motivo podía ser motivo de desprecio de los más viejos. Dice, no, que nadie te desprecie por ser joven. Alguien dirá, menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Entonces fíjense, vamos a ver por qué le dice el autor que nadie te menosprecie. Es decir, que tú no des lugar a que te menosprecien.
Es lo que está diciendo. No des lugar a que te menosprecien. Todo lo contrario, sé un modelo de vida. ¿Y cómo se es modelo de vida en palabras de este autor? Primero, modelo en la palabra. ¿Sí? Ser impecable en las palabras. Palabras de amor, palabras de bondad, palabras de comprensión, de compasión, de ternura, de comprensión a los demás. Modelo en la palabra también incluye modelo en saber la palabra de Dios e incorporarla en sí. Es decir, que la vida se vuelva modelo también de la palabra de Cristo. En otra palabra podríamos decir que es convertirnos en palabra viviente. Modelo en la palabra. Segundo, en el comportamiento. Está diciéndole evidentemente a Timoteo, y que Timoteo enseña a los demás lo mismo, que sea modelo en el comportamiento. ¿Qué comportamiento podría ser al que Pablo se refiere? A lo relacional. Es decir, modelo en la palabra es fidelidad también a la palabra de Jesús, pero también en el comportamiento que debe ser como el de Jesús. Modelo en el comportamiento, tratar bien, comprender, no juzgar, no señalar, tener la piedad. Modelo en el comportamiento. Tercero, dice, modelo en la caridad. Recuerden que caridad ha sido traducida de la palabra ágape, que es desde el griego el amor total. Nosotros tenemos dos términos: caridad, que casi nadie conoce, y que a veces cuando lo conocen es como, le di la caridad, como un favor que le hice. Caridad, ten caridad de esta persona. Yo tuve caridad, no en el sentido de caritas real, que equivale a ágape o agapán, que es amor total, amor que no espera nada, amor que se da y que su alegría es amar. Esa es la caritas, el ágape. Entonces, que sea modelo en la caridad. Podemos decir hoy, modelo en el amor total. Tú sé modelo en el amor. No puede ser alguien que grosero, patán, etcétera. No, para ser modelo, dice, sé modelo en la caridad también. Cuarto, dice, modelo en la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Es decir, modelo en lo que tú crees. Creer en lo que Jesús enseñó, en la forma en que Jesús enseñó y liberó. Modelo en la fe. No enseñar una fe aterradora, una fe esclavizante, porque recuerden que solamente hay dos tipos de fe. Puede haber muchos, de pronto, grupos de creyentes de distintas denominaciones, pero solamente hay dos tipos de fe: la fe que libera, que resucita, o la fe que esclaviza. ¿Cuál es la diferencia? La fe que libera me encamina a la experiencia del amor, de la alegría, de la paz, de la justicia, de la compasión, porque es la fe que se deja conducir por el Espíritu Santo. Y la fe esclavizante es la que tiene el miedo, la culpa, el resentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, modelo de fe es tener y enseñar una fe liberadora, que no te carga, no te aprisiona, no te pisa, todo lo contrario, te libera, te hace sentir dichoso de lo que tú crees y en quien tú crees, que es el Señor. Por eso, sé ejemplo en el modelo de fe. Y último, dice, modelo
en la pureza. ¿A qué creen que se refiere la pureza? No está hablando de pureza sexual, por si acaso. Está hablando de la pureza total. ¿Qué significa pureza total? Dichosos los de corazón puro, ¿sí? O los de corazón limpio. La pureza significa que una persona es capaz de ver al otro como puro, no viendo su pasado, sin juzgarlo por el pasado, sino por lo que está delante de mí. Ejemplo que tantas veces he puesto: Zaqueo y Jesús. Mientras todo mundo, que eran muy religiosos todos, decía que Jesús se había quedado, murmuraban, se había quedado en la casa de un pecador. Eso es lo que ellos veían. Miraba el pasado, todos miraban el pasado de Zaqueo. Jesús mira el presente. Este es un hijo de Abraham. Este es un hijo de Dios. No está viendo lo que fue, lo que hizo, sino lo que es en realidad. Esa es la pureza de corazón. Es la pureza profunda. Ser capaz de ver a los otros delante de mí con la mirada de Jesús, con la mirada de Cristo. ¿Qué pasa? Que si nosotros no miramos con la mirada de Cristo, sufriremos mucho. Estaremos siempre sufriendo. Porque al estar juzgando a los demás en su pasado, caemos en el desamor. Y al caer en el desamor, nuestro ser interno, nuestro ser verdadero sabe que está en muerte. Porque está en desamor. No tiene paz, no tiene alegría, no tiene vida. Entonces, el vivir el momento presente y el ver en el momento presente al otro me da garantía de paz. Y ante todo, la paz. Vivir la paz. De hecho, murmurar, juzgar, es una actividad altamente desgastante. Los psicólogos de hoy, modernos, dicen que una de las actividades más desgastantes de la mente, el estar murmurando. ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué el otro? Y mal, esto es malo, aquello es malo y no sé. Estar murmurando de los demás es muy desgastante. No sé por qué sea tan famoso y tanto le gusta a la gente cuando es tan desgastante y tan, esto roba el amor. Entonces, mientras que yo vivo el momento presente, entonces puedo vivir el amor. Consciente de que soy amor, puedo ver a los demás como amor también. Imagen y semejanza del amor que es Dios. Entonces va a decir en el versículo 13: hasta que yo llegue, fíjense, le dejó tarea, A veces a nosotros nos gusta la tarea. Dice: hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. 3 cosas. Además de lo que le he dicho antes, de la vida en oración, etcétera, etcétera. Dice: hasta que yo llegue, dedícate a la lectura. ¿A la lectura de qué? Recuerden que ya evangelios se habían escrito, y este texto es más del año 90, por allá. Ya se habían escrito por lo menos 3 evangelios. Entonces ya esos evangelios no se escribían en rollos, sino en pergaminos que podían llevarse en el rollito, pero más chiquitos. Entonces, dedícate a la lectura. ¿Qué le está diciendo? No sea flojo, Timoteo. Dedícate a la lectura. Segundo, a la exhortación, no al regaño. Exhorta a la gente, exhorta a la comunidad. Y a la enseñanza, enseña a la comunidad. ¿Qué puedes enseñar? Tu experiencia, pero la experiencia es intransferible. Es mi experiencia. Entonces, ¿qué puedo enseñar? Lo que lees y lo que has aprendido sobre Jesús. Lo que se ha dicho anteriormente, que son cuentos de viejas, eso no lo enseñes. No enseñes que
de pronto el matrimonio es malo, que prohíban el matrimonio. No enseñe eso. No enseñe que hay alimentos impuros, no enseñe eso. Porque Dios todo lo creó bueno. Y si algo no fuera bueno, Dios no lo hubiera creado. Fíjense que lo dice el Antiguo Testamento y lo dice también el Nuevo Testamento. Esto es importante, ¿no? Enseña, pues, exhorta y dedícate a la lectura. Y no olvidemos que dice, no enseñes las enseñanzas de esos espíritus engañadores, de los doctores falsos, que lo que enseñan son doctrinas diabólicas. Y ya explicamos, doctrinas diabólicas son las creencias de división. Si yo no me aprendo, no me sé y no me siento cuerpo de Cristo, que es una enseñanza de Jesús y enseñanza de Pablo también, si yo no creo que somos un cuerpo, ya mi pensamiento va a ser diabólico, porque va a estar dividido. Tú por allá, yo por aquí, mi vida es mi vida y la tuya es la tuya. Yo soy yo y mis circunstancias, como Ortega y Gasset. Esa es una visión diabólica y una enseñanza diabólica. Dice, además de esto, no descuides el carisma que hay en ti. Es decir, Dios nos ha dado a todos carismas. A todos, No es que a uno mejor, no, sino que son distintos para la edificación de la iglesia, de la comunidad. Por eso, no descuides el carisma que hay en ti. Entonces, eso en la comunidad de hoy es muy válido. Tienes un carisma para proclamar la palabra, tienes un carisma para cantar, tienes un carisma para recibir a las personas, tienes un X. El carisma que tienes, no lo descuiden. En el caso de Timoteo dice, ese carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Es decir, varios presbíteros, el colegio de presbíteros le habían puesto las manos a él, a Timoteo. Ese carisma, a Timoteo particularmente, es un carisma, un envío de enseñanza, de predicación, de encargo, que puede ser curación, plenitud en el espíritu, consagración, acción pública especial, etcétera. Ese carisma que se te dio, no lo descuides, y que tú lo recibiste por la imposición de mano. Es decir, no es que cuando te imponen la mano, se da ahí como un brujo ahí que pasó una cosa y de pronto, no, es que la persona recibe el encargo para que eso que tiene, que Dios le ha dado, lo utilice para el bien de la iglesia. En el caso de Timoteo, el carisma es de ser presbítero también. Entonces le impone las manos, él tiene la vocación que Dios le dio, y los presbíteros le imponen las manos diciendo, nosotros te encargamos que en la comunidad hagas lo que Dios te dio. Ese es el carisma y el valor de la imposición de manos. Ven cómo en la iglesia primitiva nadie se lo crea, yo voy a hacer esto porque me da la gana. No. A usted siente que tiene el carisma de cantar o de predicar. Entonces vaya a la iglesia, y en la iglesia, en la comunidad, vaya desarrollándose, y cuando sea momento le impondrán las manos o le harán la bendición, le harán la institución, que en todas es imposición de mano. La diferencia es que en uno se pone la mano en la cabeza y otra se señala desde lejos, pero igual es un encargo de la iglesia. Desde siempre la iglesia hace las cosas guiadas en la unidad de la iglesia, en el envío de la misma iglesia. En este caso, el colegio de los presbíteros. Ocúpate de estas cosas. Versículo 15. Ocúpate de estas cosas. Es decir, el trabajo en tu carisma. Vive entregado a ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, si tú te dedicas al carisma que tienes, lo desarrollas y lo das a la comunidad como se te encargó al imponerte las manos, no solo te aprovecha a ti, le aprovecha a todos. Porque a través de ti viene la enseñanza, la exhortación, la oración, etc. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Vela. Recuerden, velar y orar, es decir, está despierto. Velar es estar despierto. Vela, sé consciente. Vela, pues, por ti mismo. ¿Por quién comienza todo? Por ti mismo. ¿Por qué vela por ti mismo? Porque yo soy el que tengo que abrirme al Espíritu. Yo soy el que tengo que abrirme a Dios. A veces, cuando uno escucha una palabra, un mensaje, esto es para tal persona, esto se lo debo decir. No, esto es para mí. Por eso, vela por ti primero. Vela por ti, ¿para qué? Para que en ese velar estudie lo que decía, ore, discierna, medite, vela por ti mismo y por la enseñanza. Es decir, dedícate a estudiar. Cuando tú estudias tienes que velar. Vela por la enseñanza. Y en esto dice, persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Qué significa te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen? Tendrás una vida abundante tú mismo y una vida abundante los que te escuchen. Porque si tú enseñas la verdad, si tú crees la verdad y enseñas la verdad te hace libre a ti y a aquellos que te escuchen. Mientras que si no se enseña la verdad y se enseña error, eso no hace libre a nadie. Eso mete en el miedo, mete en la culpa, mete de ahí en el ataque y la defensa, mete en el señalamiento, en el juicio de los demás. Si la doctrina es correcta, si la enseñanza es docta de verdad en Jesús, no hay juicio, no hay condena, no hay odio, no hay resentimiento, solo está llevada por el amor, por la piedad que tanto enfatiza aquí. Vivan en cambio la piedad. Y repito lo que les había dicho anteriormente, los ejercicios corporales sirven para poco. Dice el versículo 8, los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad, recordando la piedad como el actuar, el sentir, el pensar, el hablar y actuar como Jesús. Esa es la piedad práctica. Bueno, la definición piedad es el amor tan grande que se baja al otro y lo comprende y no lo señala y no lo juzga. Eso es la definición. Pero en la práctica es sentir, pensar, hablar y actuar como Jesús. Por eso voy a decir, en cambio, la piedad es provechosa para todo. Para todo. Entonces es importantísimo asumir la piedad de Cristo. La piedad de Cristo. Y velando así por ti mismo, por la enseñanza, persevera en estas disposiciones, todo lo que dice el capítulo 4 y anterior, pues obrando así tendrás vida, una vida verdadera, una vida dichosa, una vida alegre, aunque tengas que trabajar, aunque tengas una enfermedad, una vida dichosa. Es que nosotros creemos que la vida dichosa es no enfermarse, no es esforzarse, no. Miren, yo he visto personas en el campo, labriegos, que doblan el lomo con un asadón, con una asada, y tú le preguntas cómo está, cómo se siente ahora mismo. Feliz, tengo un terrenito aquí, estoy pelándolo para trabajarlo y sembrarlo. Feliz. Y está que suda la gota gorda, al sol.
pero es porque tiene una concepción, una creencia. Esto que estoy haciendo es bueno. La creencia de lo que hago. Recuerda aquella vez que les decía que estaban haciendo un edificio en Panamá. La excavadora había hecho el hueco grande, pero había que hacerle la forma con la pala y el pico. Estaban 3 trabajando y llegó el periodista a preguntarle a ver cómo se sienten ustedes trabajando aquí al sol. Y entonces dice uno, no, lo que pasa es que mucho trabajo, nos pagan poco y aquí, bueno, hay que hacerlo porque hay que trabajar. Y el otro, ¿y usted? Sí, también, bueno, que lo que pasa es que no, estos ganan mucho, los ingenieros, arquitectos, nosotros que trabajamos más duro, ganamos menos. Y uno estaba allá, ¿y usted cómo se siente? Yo me siento muy feliz, porque estoy trabajando y tengo pan para mi familia, y porque el esfuerzo que estoy haciendo es porque aquí van a hacer un hospital, y aquí salvarán muchas vidas. El problema no está en lo que se hace externo, sino en cómo se ve desde adentro. Es eso, ¿no? Vivir dando gracias y obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, porque verán la verdad de lo que vives. Hermano, qué hermoso es el amor de Dios, qué bonito es amar. Mire, padre, qué cosa, no lo cuento. No. Cuando tú vives de verdad la fe, el encuentro verdadero con Jesús, dice, en ti nace una alegría nueva. Esto es irrefutable. Todos los apóstoles que se encontraron con Jesús resucitado, alegría. Y dice el Papa Francisco, también Aparecida, quien se encuentra con Jesús, en él nace o renace la alegría. Quien vive realmente encontrándose con Jesús y sabe que Jesús está en él y él en Jesús, es alegría. Claro, es el encuentro vivo. Bien, lo dejamos ahí entonces para algunas preguntas, ideas, algo que no se haya comprendido, etcétera. Ahora sí. Buenas noches. Bueno, esta pregunta no es mía, es de él, pero no se atreve a hablar. Dice, ¿por qué si Dios se creó todo lo bueno, de dónde salió el mal? Muy buena pregunta. En días pasados, precisamente veía un video de un niño que estaba en clases, un jovencito, y el profesor decía, Dios es malo, porque si Dios creó todo y la maldad existe, entonces Dios creó la maldad, por tanto Dios es malo y cruel. Entonces el jovencito le dijo, ¿la oscuridad existe? Le dice el profesor, claro que existe. Dice, no, la claridad es ausencia de luz. Nunca la oscuridad apaga la luz. Sin embargo, donde se prende la luz, la oscuridad se pierde, ya no hay, deja de existir. ¿El frío existe? Dice, claro, estamos en invierno, mire, la nieve. Dice, no. Lo que existe es la ausencia de calor. Cuando hay ausencia de calor, entonces la temperatura baja. Pero cuando el calor llega, todo se derrite y adquiere calor. Y le dice, así es la vida del hombre. Dios no creó el mal. El mal existe cuando hay ausencia de bien. Cuando los seres humanos dejamos de hacer el bien, nace el mal. ¿Sí? Bien. Pablo le dice a Timoteo, hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Entonces yo me quedo tratando de entender, si yo me dedico a un oficio, cualquiera que sea, ¿verdad? Yo siempre debo sacar tiempo para estar leyendo, para poder exhortar a los demás y para enseñar. Exacto. O sea que yo tengo que disponer un tiempo en el día o en la noche para estudiar, para investigar. Y en el caso de él, es estudiar los evangelios que ya estaban.
y estudiar el Antiguo Testamento, que también se aceptaba plenamente, ¿no? La Torá y la Tanaj. Entonces dedícate a estudiar. Es decir, dedícate a ver lo que se dice y en el contexto que se dice, para poder exhortar adecuadamente. Entonces hay que sacar tiempo. Los cristianos debemos sacar tiempo para estudiar la palabra. Y ahora que tenemos Biblias también comentadas, como la de Jerusalén y otras más, pues uno puede estudiar y mirar lo que dice el comentario, la introducción del libro, etcétera, para poder exhortar a los hijos, a los nietos, a los catequizandos, al vecino, exhortar y enseñar. Bien. Profesor, buenas noches. A ver, el carisma de Timoteo era el de ser presbítero, ¿verdad? Ok. Dentro del carisma de hoy en día, vamos a poner, por ejemplo, nosotros los catequistas, ¿verdad? Ajá. ¿En qué se manifiesta? O sea, el Espíritu Santo entra por medio de la palabra. ¿Cómo se manifiesta en nosotros? Es decir, el carisma o los carismas son como ciertas habilidades que hay, que tenemos, y que son don del Espíritu Santo efectivamente. Pero el Espíritu Santo siempre está en nosotros. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, la vida no puede existir. Porque esa vida que yo tengo, la vida de mi ser, es vida del Espíritu. Y cuando ese Espíritu se encarnó, es porque el Espíritu Santo lo encarnó. Entonces, lo que hace la iglesia es ver que tú tienes, por ejemplo, el carisma de catequista. Demora unos días, un tiempo, y te ve que tu carisma se va desarrollando. Entonces llega un momento y te llama y te impone las manos, que no es como a los presbíteros en la cabeza, sino que son varias catequistas tal vez juntas, y le hace una oración donde se impone las manos y se le nombra catequista. En el caso nuevo del Papa se le instituye con el ministerio del catequista. Entonces es en la misma comunidad donde se discierne. ¿Por qué razón? Porque ser catequista, por ejemplo, no es lo mismo que ser maestro. Nosotros tenemos un error. Que profesora de español, que profesora, venga, catequista directo. No es lo mismo. Una cosa es dar clases y otra cosa es ser catequista. La catequista no da clases. La catequista o el catequista lleva al niño, al joven o al adulto al encuentro con Jesús. El objetivo de la catequesis es que la persona se encuentre con Jesús vivo y responda a ese Jesús vivo que le quiere liberar, y que si él se deja encontrar, le libera. Es distinto a una enseñanza secular. Entonces, no porque sea profesor, eso lo decían estos días un sacerdote hablando con nosotros, que le pasaba eso, ¿no? Que a veces a él le decían, no, que aquella profesora que es buena para catequesis. Sí, pero ella tiene que formarse en catequesis. Tiene que formarse en la materia, tiene que formarse en incluso la técnica de la catequesis. Y eso también el Espíritu lo da. Y una de las cosas importantes que el Espíritu nos da y uno se da cuenta es, el Espíritu me enseña a ser obediente a los procesos. Obediente a los procesos. Vamos a hacer un camino. Siempre los procesos son procesos de humildad, siempre. Entonces nos lleva obediente en los procesos, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que tiene que hacer. Cuánto tenemos que madurar, cuánto tengo que perdonarme, cuánto tengo que depurar en mi cabeza. Porque si yo enseño algo erróneo a los niños, los condeno para siempre. Les quito la vida para siempre, la alegría. Si le enseño un Dios terrorífico, un Dios castigador que manda al averno, entonces, qué padre. Es como aquel pueblo donde en África un religioso fue a misionar. El primer día que llega a dar la catequesis a los niños, ya hablaba el idioma. Dice, es que Dios es como un padre. Y todos los niños quedaron llorando. Porque los padres allá se iban de cacería y cuando volvían era para castigar a los hijos. Entonces, la idea que tenían de padre era terrorífica. Entonces, a veces nosotros enseñamos una idea de Dios terrorífica, que
que más que el Dios de Jesucristo, que es el que enseñó, es una parodia de Dios. Un Dios que es castigador, que da miedo, etc. Cuando el encuentro con Dios siempre es vida. Quien se encuentra con Dios se encuentra con la vida, con la alegría, siempre. ¿Ves? Gracias, profe. ¿Cómo no? A ver. Gracias, buenas noches. En la parte primerita me llama la atención que dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos tiempos? Los últimos tiempos, desde que Jesús vino, estamos en los últimos tiempos. Para el cambio. Es que los últimos tiempos no se refieren a que el mundo se va a acabar, Sí, para el lo que la cambio. gente identifica, no. Los últimos tiempos significa aquel tiempo en que se va a revelar plenamente cómo es Dios, cómo es el hombre y cómo hemos de vivir los seres humanos, es decir, vivir como Dios. En los últimos tiempos viene una enseñanza tal que llevará a los seres humanos a vivir como Jesús, que es vivir como el Padre quiere que vivamos. Esos son los últimos tiempos. Sí, porque- Dice, por lo mismo, en los últimos tiempos van a salir gente que no quiere eso, que quiere es rigorismo, normas y cumplimientos, no la vida evangélica. Porque una cosa es el rigorismo y otra cosa es la vida evangélica. Fíjense, muy distinta. Usted ve a Jesús, que Jesús, su vida y su enseñanza no son rigoristas, son una propuesta de amor, siempre. Mientras que cuando no entiendo el evangelio me quedo con normas, entonces son normas rigoristas. Si no sigues esto, estás listo para la foto. Si sigues esto, sí. No son rigorismos, son propuestas de amor en el evangelio. Entonces uno puede caer mucho, por ejemplo, cuando es el riesgo de la religión, de todas las religiones. La religión debe estar al servicio del evangelio, no al revés. Es más, religión y evangelio deberían coincidir. Pero muchas veces no es así. Porque muchas veces se hace mucho más énfasis en elementos religiosos de cualquier índole, normativos, etcétera, olvidando el evangelio, es decir, olvidando lo que Jesús realmente enseñó. Que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ama, que amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, que no juzgar a los demás, no condenar a los demás para no ser condenados, que ser misericordiosos y compasivos. Todo eso lo olvidamos. Es decir, olvidamos la propuesta del reinado de Dios por unas propuestas más humanas, más de pronto religiosas, pero no evangélicas. Entonces, el catolicismo, la Iglesia Católica, el Papa, lo que está haciendo ahora es que volvamos al evangelio. Él dice Evangelii Gaudium, porque hemos licuado el evangelio. Hemos sido unos rigoristas. Por eso nos llama, por ejemplo, a los presbíteros y a los obispos, que los confesionarios o la confesión no se vuelve una aduana de la gracia, sino una tienda de campaña, un lugar de misericordia, donde todos se sientan amados, perdonados y acogidos por Dios. El rigorista no puede aceptar eso. No puede aceptar tal misericordia. Pero el rigorista es negro o blanco. No, espérate. Es que sí es cierto que Jesús dijo, o están conmigo o están contra mí. Pero ese estar conmigo es contra mí no es rigorismo, es elección. Tú eliges, te lo ofrezco. Estás conmigo, te das alegría, paz. Aunque te cortes un dedo, aunque te dé un resfriado, estarás feliz. Porque sabes que Dios te ama. No eliges por mí, aunque tengas todo serás infeliz, porque no tienes paz interior. ¿Ven? Entonces, los tiempos últimos son ahora ya. Desde que Jesús vino, estamos en los últimos tiempos. Y la segunda parte, dice algunos, siento yo que son muchísimos, que se están entregando a espíritus engañadores. Claro, Eso yo lo veo todos los días, lo veo donde voy, claro. y eso me asusta, No te asustes. Así está. porque estamos en unos tiempos
que se dicen que son de cambio, se dicen que estamos en los últimos días. Usted me acaba de aclarar que desde que Jesús, este periodo es los últimos tiempos. Llevamos 2000 y piquito de años en los últimos tiempos esperando que Él vuelva a bajar. Pero ahora me asusto porque cada vez veo más aduladores, cada vez veo más desenfreno, cada vez veo más falsos profetas, gente que viene a dividir, y yo veo que eso está creciendo como el hongo. Pero eso se ha dado en todos los tiempos, no te preocupes. En el medioevo hubo también cosas terribles, ¿eh? Y en toda la historia. Aquí lo que hay que tener cuidado es esto. Dice, algunos renegarán de la fe. ¿De cuál fe? De la fe que Jesús enseñó. O sea, ¿qué enseñó Jesús? Ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la vida, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo esencial que Jesús enseñó. Eso se va desarrollando en no juzgue, no condene, no señale, no guarde resentimiento. Cuando vas a orar, primero perdona todo y no sé qué, todo lo que Jesús enseñó en el Evangelio. Dice, en los últimos tiempos, algunos renegarán de eso, del camino del amor, van a renegar, entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas, es decir, a doctrinas que dividen, que no llevan a la unidad, a sabernos uno todos, sino a dividirnos, y por lo tanto odio, ataque, defensa, etc. Enseñanzas. No puede ser la misma religión nuestra también, no solo otras religiones, puede ser en la misma religión nuestra. Pablo estaba hablando de la misma religión nuestra en el momento. Es decir, el problema es que en nuestra misma religión hay gente que se deja de seducir por estas doctrinas diabólicas, es decir, de división. ¿Y qué pasa con la doctrina diabólica? Yo me siento que como yo cumplo, yo estoy bien y tú estás mal. Entonces yo voy al cielo y tú vas al infierno. Eso es diabólico. ¿Por qué razón es diabólico? Porque eso no fue lo que enseñó Jesús. No. Fíjense, cuando Jesús ve a la mujer adúltera, por ejemplo, que legalmente por Moisés estaba condenada a muerte, lapidada. Cuando Jesús se levanta y dice, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a errar, a equivocarte más. Es decir, no vuelvas a creer que la felicidad la vas a encontrar en un hombre, sino que la felicidad está dentro de ti, en encontrarte conmigo y con el Padre dentro de ti. Esa es la gran diferencia. Muy buenas noches, hermanos, Padre. Qué interesante cómo la palabra nos va ilustrando. Y tengo una pregunta y también como un comentario de parte suyo. ¿Qué podemos aportar en una cultura del miedo inculcado a los niños y jóvenes por una fe atrayente? Bien, se está hablando de una nueva catequesis. Se está hablando de una nueva forma de enseñanza para una nueva evangelización. Precisamente cuando ha salido, salió el documento final de todas las conferencias del episcopado latinoamericano, y luego salió todas las del mundo. Una de las cosas que pide ese documento, que va también a estar trabajando junto al Instrumentum Laboris, es que dejemos de enseñar el Dios del castigo, que dejemos de presentar el Dios que es terrorífico, y que enseñemos el Dios que Jesús enseñó, aquel que le podemos decir Abba con toda confianza, aquel que dice la carta a los Hebreos, gracias a Jesucristo que murió y resucitó por todos, podemos acercarnos seguros al trono de la gracia. Enseñarles a los niños que Dios los ama. No porque me porto mal, Dios te ama aunque te portes mal, pero precisamente te está llamando a que actúes bien, porque cuando actúas bien serás más feliz. ¿Sí? Te podemos dar mucho en este tiempo, cuando la juventud, aquí tenemos un joven, por lo menos 2 o 3 jóvenes, cuando los jóvenes de hoy
rehuyen a la fe. Porque las ideas que le han metido es de un Dios castigador que les prohíbe todo. Entonces, si yo me prohíben, pero no me dicen por qué, o cuál es el motivo que Dios enseña algo, por qué, entonces yo no lo voy a aceptar hasta que yo no vea por qué. Hasta que yo no entienda por qué vivir el amor es dicha. Y cuando yo no vivo el amor, lo que haga sin amor es desdicha. Lo que yo haga sin amor me lleva a la desdicha siempre. Lo que haga con amor me hace dichoso. ¿Por qué una mujer, por ejemplo, que está enamorada de su esposo, lo ama y le hace una comida y se pasa medio día haciendo la comida, y cuando termina está dichosa de que sus hijos y su esposo coman esa comida y lo disfruta? Y otra solo cocina arroz y frijoles y está hasta la cabeza de brava y molesta que por qué tengo que cocinar. El problema no es la cocina, el problema es lo que tengo en mi mente. Sin amor, con amor. Sin amor, con amor. La única diferencia. Por eso la importancia y la centralidad del amor. Aprender el trabajo a hacerlo con amor. Y esto no es puf, Espíritu Santo, puf, te dio el amor, no. El amor se da cuando yo empiezo a expandir mi conciencia, permito que el Espíritu me expanda la conciencia y comprenda cómo lo que yo hago, aunque sea algo muy pequeño, le puede hacer al bien a tantas personas. Lo que yo haga, incluso una sonrisa. Una sonrisa puede hacerle un bien a un montón de personas o a una sola persona, y ni me doy cuenta. Una persona que hizo esta cinta, los que trabajaron en hacer esta cinta, que están en las Biblias, no saben cuánto bien hicieron, porque ayuda a que uno pueda mantener unas citas donde las dejó para continuar. Si el que lo hizo pensando en cuánto bien podía hacer, lo haría con amor. Wow, que tantas cosas voy a hacer, tanta gente va a tocar esta cinta que yo voy a trabajar, o estas páginas que yo voy a elaborar, o esta máquina que yo hice para escribir, o este café que estoy haciendo para que tome mi mamá o mi hermano o mi familia. ¿Ve? Es cuando empiezo a ver que Dios está actuando a través de mí. Ahí empieza el sentido del amor y de la dicha. Cuando yo desligo mi vida de Dios y Dios está por allá y yo estoy por acá en un mundo terrible, un valle de lágrimas, agárrese, porque usted está creyendo que va a haber lágrimas y su vida será de lágrimas. El cambio es de mentalidad. Cambio de mentalidad. Por eso Jesús decía, llegará un día en Juan que los verdaderos adoradores primero se darán cuenta que Dios es espíritu. Dios no es un viejito con barba, Dios no está por las nubes, Dios es espíritu. ¿Y dónde está el espíritu? En todas partes. ¿Ve? Everywhere. En todas partes. Quiere decir entonces, si Dios está en todas partes, el Espíritu está en todas partes, dice, ese día, el que descubra eso, se dará cuenta que el auténtico culto a Dios es en espíritu y en verdad. En espíritu significa el espíritu del amor. El culto auténtico es el espíritu del amor. Es decir, el culto auténtico es amar. En verdad, como Jesús, que es la verdad, Él es la verdad. En verdad significa como Jesús, que vivió amando hasta dar la vida por amor. No, solamente un comentario, padre, que los padres de familia, los maestros y todas las personas que estén relacionadas con la atención a los niños, a los jóvenes, siempre tenemos que hilar muy delgado entre el inculcar el amor y versus también se nos ha inculcado el manejo de la disciplina. Entonces, a veces hilar tan delgado entre una cosa y la otra, y que siento que a veces se cae en el vicio de querer someter a un niño o a un joven a una disciplina, a una indicación en nombre del amor. Eso es cierto, porque el mismo amor, recuerda la palabra dice, el que vive esto lo cumple todo. Dice Jesús, el que ama al Padre, a Dios con todo el corazón, y el que ama al prójimo que a sí mismo, ya cumplió toda la ley y los profetas, todo. Entonces, el mismo amor es disciplina. El mismo amor es disciplina. ¿Por qué?
Porque el amor no desobedece, el amor no quiere hacer daño, el amor no afecta al otro, el amor hace caso a los papás. Si amas, el amor trae todo. Por eso el amor lo es todo. Y sin el amor, nada. 1 Corintios 13. Yo puedo hacer todas las cosas bien. Actos de bondad, hasta quemar mi cuerpo por los demás, dice, entregar todo a los pobres. Pero si no es por amor, no sirve de nada. No funciona. El amor lo es todo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces la enseñanza del amor incluye la misma disciplina. No hay que, si yo pienso en nombre del amor usar disciplina, pues estoy equivocado porque no entiendo lo que es el amor. El amor verdadero lleva a una disciplina auténtica. Incluso una disciplina que es gozosa. Porque gozo vivir el amor. Se goza vivir el amor. Sí, o sea que en el momento en que nos corresponda a los catequistas, a todos los que tengamos que atender los niños, los jóvenes, siempre pasarlo por ese tamizaje del amor. Claro, es así. Porque antes de ir a tomar una acción. O sea, siempre el camino, dice Pablo, háganlo todo con amor. Lo hemos estudiado anteriormente. Todo háganlo con amor. ¿Sí? Porque el amor es lo más importante. Y precisamente cuando vienen estas doctrinas falsas, son esas doctrinas que echan fuera el amor. Dicen, no, es que lo importante es cumplir esto. No, está equivocado. Lo importante es cumplir. No hay valor en cumplir cualquier cosa si no es por amor. ¿Qué valor tiene que un esposo le dé regalos a la mujer, a la esposa, pero sin amor? ¿Tiene algún valor? No. Cuando se hace con amor es que tiene el valor. El amor es lo fundamental. Bien, terminamos con una oración ya. Padre misericordioso, te damos gracias por esta lectura, por esta palabra. Que toque nuestros corazones para que en las comunidades de hoy podamos vivir realmente tu enseñanza, tu camino de amor, de piedad, tu camino de caridad, de fe y de pureza. De tal manera que podamos exhortar y enseñar desde tu misma enseñanza y hacer descubrir que tu Padre eres amor, alegría, paz y vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces nos vemos el próximo martes a esta misma hora. Mil bendiciones.